Lo vimos hace unos días en el Azteca. México fue eliminado, y las redes explotaron. Pero hay algo que nadie te está contando completo, porque sí, como lo escuchas, a México le arrebataron la clasificación en su propio estadio, frente a su propia gente. Y lo que acaba de salir a la luz en las últimas horas sobre la FIFA y sus árbitros, te va a dejar sin palabras. Y si ya lo reconociste, hablamos del árbitro, Alireza Fagani, el mismo que dirigió el México contra Inglaterra. El mismo que en una entrevista posterior al partido, dijo cosas que nadie esperaba escuchar. Todo lo que declaró está sacudiendo al mundo del fútbol, y especialmente a México. Si no me crees, vamos directo a los hechos. La primera pregunta que le lanzaron fue si reconocía que sus decisiones habían perjudicado a la selección mexicana. Su respuesta fue esta: dirigir una Copa del Mundo es una responsabilidad enorme. Creo que ni yo, ni mis compañeros del VAR, estuvimos a la altura. La presión del Azteca nos superó, y hubo jugadas que probablemente merecían otro tipo de sanción. Pero México debe quedarse con el enorme torneo que hizo. No actuamos con mala intención. Son errores humanos. El periodista, sin soltar la presión, le respondió: ¿cómo puede hablar de error humano si todas las decisiones cuestionables apuntaron hacia el mismo lado, hacia el beneficio de Inglaterra? El árbitro, visiblemente incómodo, contestó: ni mi equipo ni yo tomamos esas decisiones con dolo. Había acciones difíciles de leer en tiempo real. Creo que el error principal vino desde la cabina del VAR. Aunque en el fútbol siempre hay margen de interpretación, esa fue la postura que sostuvo varios minutos, hasta que el periodista fue por la yugular. Señor árbitro, ¿hubo presión política sobre este partido? Porque la relación entre Infantino y Donald Trump ha sido muy cuestionada. ¿Les llegó alguna instrucción desde arriba? Y aquí viene lo que lo cambia todo. El árbitro respondió: mira, no tengo la conciencia sucia. Lo que sí sé es que si México seguía avanzando, la FIFA estaba considerando asignarle más partidos. El impacto económico que estaba generando el Tri en este torneo era brutal. No tengo todos los datos, pero era un éxito sin precedentes. El periodista insistió: entonces queda claro que había intereses de por medio. ¿Por qué el VAR nunca intervino en las jugadas más polémicas? El árbitro soltó algo que nadie esperaba. Para serte honesto, nunca había trabajado con los árbitros de la cabina. Varios ni hablamos el mismo idioma. Ellos nunca me llamaron. Fui yo quien llamó a la cabina. No al revés. El periodista remató: o sea que usted dice que no hubo trampa, pero no conocía a los del VAR. No podía comunicarse con ellos. Y fue usted quien tuvo que llamarles. ¿En qué se basa para decir que todo fue limpio? Última respuesta del árbitro: solo puedo hacerme responsable de mis decisiones dentro del campo. Y ahí terminó la entrevista. Pero la historia no termina ahí. Primero, seamos muy claros con algo. Fagani es australiano, pero los dos árbitros que controlaban el VAR desde la cabina tenían otra nacionalidad. Uno colombiano, uno chileno. ¿Y eso qué importa? Importa mucho. Escucha esto. El colombiano es Nicolás Gallo, el mismo que tiene un historial de sanciones en la Liga Colombiana, el mismo al que exárbitros y directivos de su propio país han señalado públicamente por presionar indebidamente a árbitros de campo y por decisiones cuestionables desde el VAR. Eso no lo digo yo, lo han publicado múltiples medios periodísticos de Colombia. Y el chileno, Juan Lara, dirigió apenas un partido en este mundial, Canadá contra Qatar, calificado por varios analistas como uno de los encuentros peor arbitrados del torneo. En Chile, se le señala por haber anulado goles en el VAR, en momentos clave, siempre casualmente, a favor de los equipos más poderosos de su liga. Qué casualidad, ¿verdad? Ponen a los árbitros más cuestionados de sus propios países en la cabina del partido más importante para México. Y el árbitro principal declara públicamente que ni los conocía, y que jamás lo llamaron durante el juego. Pero hay algo más que los medios no están uniendo con esto. Y es clave. La FIFA proyecta ingresos récord de $13,000 millones en este ciclo. La mayor parte viene de este mundial. Y según investigaciones recientes, los derechos de televisión
boletos y paquetes de hospitalidad representan casi el 70% de esos ingresos. Un México avanzando en su propio estadio, con más de 2 millones de personas en las calles por cada partido, era un negocio que amenazaba con salirse de control y salirse del guión que a alguien le convenía. Y por si fuera poco, mientras la FIFA investigaba a México por el grito de la afición en el Azteca, el delantero estadounidense Folarin Balogun se salvó de cumplir una suspensión que le correspondía reglamentariamente. El mismo Donald Trump agradeció públicamente a Infantino por intervenir en ese caso. Eurodiputados ya pidieron una investigación formal, pero eso sí, a México lo amenazan con sanciones por lo que canta su afición. ¿Empiezas a ver el patrón? Las evidencias en el campo son claras. Una plancha en la cara de Luis Romo, roja clarísima que no se cobró. Un codazo sobre Jorge Sánchez, otra roja que el árbitro ignoró. Un penal de Harry Kane que nació de una mano previa del propio jugador inglés. Y el VAR, silencio total. Si estás viendo esto y crees que solo estamos siendo dramáticos, está bien, pero que nadie diga que no se les mostró la evidencia. Porque el problema no es solo México. Egipto acaba de presentar una protesta formal ante la FIFA por el arbitraje en su partido contra Argentina. Su técnico, Hossam Hassan, lo llamó abiertamente un escándalo. La prensa árabe habló de decisiones que traspasaron los límites del campo. La Asociación Egipcia exigió la exclusión del árbitro del torneo. Y la FIFA respondió diciendo que ellos no son influenciados por nadie. Claro que no. Esta es la misma FIFA que le entregó su recién creado Premio de la Paz a Donald Trump en diciembre de 2025. La misma que tiene al FBI investigando a la Federación Argentina por presunto lavado de dinero. La misma que mientras ocurría todo esto acumulaba sus récords históricos de facturación. El negocio está primero. El fútbol, después. Y aún así, con todo eso en contra, México respondió con dignidad. Las calles llenas. Los fanfests desbordados. Aficionados de Japón, Colombia, Alemania, todos arropados por la gente mexicana. Extranjeros que prefirieron volar a México y tomar un vuelo el día del partido antes que quedarse en estadios vacíos en otro país. Y después de que México quedó eliminado, siguen aquí, siguen en las calles, siguen viviendo el país, porque no vinieron solo por el fútbol. Vinieron porque México es una experiencia que no se puede comprar con marketing. Las cifras al final de este mundial van a hablar solas. Con mucho menos partidos que Estados Unidos, México va a duplicar y triplicar lo que logró el país anfitrión principal. Y eso, a Infantino le duele. Por cierto, después de esa entrevista, Fagani fue sancionado por la FIFA. ¿Por qué sancionan a alguien que, según ellos, no hizo nada malo? Porque habló, porque dijo más de lo que les convenía. Porque cuando un árbitro empieza a explicar que no conocía a sus colegas del VAR, que no hablaban el mismo idioma y que nadie lo llamó desde la cabina, eso no es un error humano, eso es otra cosa. Mientras tanto, Nicolás Gallo y Juan Lara, señalados en sus propios países, siguen pitando en este mundial. ¡Qué casualidad! Y así funciona esto. La FIFA seguirá tomando sus decisiones. Los árbitros cuestionados seguirán en el torneo. Infantino seguirá acumulando miles de millones. Pero como se dice en este canal, la verdad siempre termina saliendo. Y México ya ganó lo que ningún contrato ni ningún árbitro le puede quitar. La memoria de este mundial es nuestra. Suscríbete, comenta qué piensas tú, comparte si crees que esto fue un robo. Porque sí, como lo escuchas, a México le arrebataron la clasificación en su propio estadio, frente a su propia gente. Y lo que acaba de salir a la luz sobre la FIFA y sus árbitros te va a dejar sin palabras. Hablamos del árbitro Alireza Fagani, el mismo que dirigió el México contra Inglaterra, el mismo que en una entrevista posterior al partido dijo cosas que nadie esperaba escuchar. La primera pregunta que le lanzaron fue si reconocía que sus decisiones habían perjudicado a México. Su respuesta fue esta: dirigir una Copa del Mundo es una responsabilidad enorme. Creo que ni yo ni mis compañeros del VAR estuvimos a la altura. La presión del Azteca nos superó y hubo jugadas que probablemente merecían otro tipo de sanción. Pero México debe quedarse con el enorme torneo que hizo. No actuamos con mala intención. El periodista no soltó la presión. ¿Cómo puede hablar de error humano si todas las decisiones cuestionables apuntaron hacia el mismo lado?
El árbitro, visiblemente incómodo, contestó: Ni mi equipo ni yo tomamos esas decisiones con dolo. Creo que el error principal vino desde la cabina del VAR. Aunque en el fútbol siempre hay margen de interpretación, esa fue la postura que sostuvo varios minutos, hasta que el periodista fue directo al punto. Hubo presión política sobre este partido, porque la relación entre Infantino y Donald Trump ha generado muchas dudas. ¿Les llegó alguna instrucción desde arriba? Y aquí viene lo que lo cambia todo. Mira, no tengo la conciencia sucia. Lo que sí sé es que si México seguía avanzando, la FIFA estaba considerando asignarle más partidos. El impacto económico que estaba generando el Tri en este torneo era brutal. Era un éxito sin precedentes. El periodista insistió: ¿por qué el VAR nunca intervino en las jugadas más polémicas? Y el árbitro soltó algo que nadie esperaba. Para serte honesto, nunca había trabajado con los árbitros de la cabina. Varios ni hablamos el mismo idioma. Ellos nunca me llamaron. Fui yo quien llamó a la cabina, no al revés. El periodista remató: o sea que no conocía a los del VAR, no podían comunicarse, y fue usted quien tuvo que llamarles. ¿En qué se basa para decir que todo fue limpio? Última respuesta. Solo puedo hacerme responsable de mis decisiones dentro del campo. Y ahí terminó la entrevista. Pero la historia no termina ahí. Seamos muy claros con algo. Fagani es australiano, pero los dos árbitros que controlaban el VAR desde la cabina tenían otra nacionalidad. Uno colombiano, uno chileno. ¿Y eso qué importa? Importa mucho. El colombiano es Nicolás Gallo. Historial de sanciones en la Liga Colombiana. Exárbitros y directivos de su propio país lo han señalado públicamente por presionar a árbitros de campo y por decisiones cuestionables desde el VAR. Eso no lo digo yo. Lo han publicado múltiples medios de Colombia. Pausa 025. Y el chileno, Juan Lara, dirigió apenas un partido en este mundial, Canadá contra Qatar, considerado por varios analistas como uno de los peor arbitrados. En Chile, lo señalan por anular goles en el VAR en momentos clave, siempre casualmente a favor de los equipos más grandes de su liga. Qué casualidad, ¿verdad? Los árbitros más cuestionados de sus propios países, metidos en la cabina del partido más importante para México, y el árbitro principal admite que ni los conocía, y que jamás lo llamaron durante el juego. Pausa 050. Pero hay algo más que nadie está conectando, y es la pieza que completa el rompecabezas. La FIFA proyecta ingresos récord de $13.000 millones en este ciclo. La mayor parte viene de este mundial, y un México avanzando en su propio Azteca, con más de 2 millones de personas en las calles por cada partido. Era un negocio que amenazaba con salirse del guión que a alguien le convenía. Y por si fuera poco, mientras la FIFA amenaza a México con sanciones por el comportamiento de su afición, el delantero estadounidense Folarin Balogun se salvó de cumplir una suspensión reglamentaria. Donald Trump agradeció públicamente a Infantino por intervenir en ese caso. Eurodiputados ya pidieron una investigación formal, pero a México lo presionan por lo que canta su gente en las gradas. ¿Estás viendo el patrón? Pausa 025. Las evidencias en el campo son claras. Una plancha en la cara de Luis Romo, roja clarísima que no se cobró. Un codazo sobre Jorge Sánchez. Otra roja que el árbitro ignoró. Un penal de Harry Kane que nació de una mano previa del propio jugador inglés. Y el VAR, en silencio total. Si estás viendo esto y crees que solo estamos siendo dramáticos, está bien. Pero que nadie diga que no se les mostró la evidencia. Porque el problema no es solo México. Egipto presentó una protesta formal ante la FIFA por el arbitraje en su partido contra Argentina. Su técnico lo llamó abiertamente un escándalo. La prensa árabe habló de decisiones que cruzaron los límites del campo, y la FIFA respondió diciendo que ellos no son influenciados por nadie. Claro que no. Pausa 025. Esta es la misma FIFA que le entregó su recién creado Premio de la Paz a Donald Trump en diciembre de 2025. La misma que tiene al FBI investigando a la Federación Argentina por presunto lavado de dinero. La misma que mientras todo esto ocurría, acumulaba sus récords históricos de facturación. El negocio está primero. El fútbol, después. Y aún así,
Con todo eso en contra, México respondió con algo que no se puede comprar. Las calles llenas, los fanfests desbordados, aficionados de Japón, Colombia, Alemania, todos arropados por la gente mexicana, extranjeros que prefirieron volar a México y tomar un vuelo el día del partido antes que quedarse en estadios vacíos en otro país. Y después de que México quedó eliminado, siguen aquí, siguen en las calles. Porque no vinieron solo por el fútbol. Vinieron porque México es una experiencia que no se puede fabricar con marketing. Pausa 0.25. Las cifras al final de este mundial van a hablar solas. Con muchos menos partidos que Estados Unidos, México va a duplicar y triplicar lo que logró el país anfitrión principal. Y eso, a Infantino, le duele. Por cierto, después de esa entrevista, Fagani fue sancionado por la FIFA. ¿Por qué sancionan a alguien que según ellos no hizo nada malo? Porque habló. Porque dijo más de lo que les convenía. Porque cuando un árbitro admite que no conocía a sus colegas del VAR, que no hablaban el mismo idioma y que nadie lo llamó desde la cabina durante el partido, eso ya no es un error humano. Eso es otra cosa. Pausa 0.25. Mientras tanto, Nicolás Gallo y Juan Lara siguen pitando en este mundial. ¡Qué casualidad! La FIFA seguirá tomando sus decisiones. Los árbitros cuestionados seguirán en el torneo. Infantino seguirá acumulando miles de millones. Pero la verdad siempre termina saliendo. Y México ya ganó lo que ningún contrato ni ningún árbitro le puede quitar. La memoria de este mundial es nuestra.